Todo listo para esta tertulia de este miércoles 28 de julio de 2021, cuando voy con los saludos. Empiezo con el sanducero entonces, que era el que se escuchaba recién. Leonardo Costa, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Buen día, Romina, ¿cómo andan, amigos? Patricia González, Pata, ¿todo bien? Hola, buen día para todos, para todas. Gabriel Budiño, ¿cómo andás, Gabriel? Excelente, buen día para la audiencia, buen día para ti, Romina, un gusto tenerte por acá. Y Agustín Iturralde, ¿cómo andás, Agustín? ¿Todo bien? Muy bien, Romina, buenos días, Patricia, Leonardo, Gabriel, un gusto estar por acá de vuelta. Bueno, vamos al primer tema que nos proponemos discutir esta mañana, que tiene que ver con la entrevista central que escuchábamos recién. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay envió una carta a la Suprema Corte de Justicia en la que denunció un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. En la carta se narran varios abusos policiales, como allanamientos sin orden judicial y con violencia, apremios físicos a detenidos y uso desmedido de la fuerza en operativos. Los defensores de oficio plantean que la situación se agravó tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, que dio mayor autonomía y respaldo al accionar policial. Este lunes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo, al ser consultado por la carta en rueda de prensa, que sería bueno estar informado sobre cuáles son los abusos. Heber sostuvo que preguntó en Fiscalía y no hay denuncias sobre los hechos descritos en el informe. En el documento entregado a la Suprema Corte de Justicia, defensores señalan que se enfrentan a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncias por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencia de ello. Agregan que es llamativo que la policía tenga cámaras para filmar los operativos y no las utilice, cuando son una garantía incluso para los propios funcionarios. Bueno, ¿cómo vieron esta carta en particular, este documento? ¿Cómo vieron también las explicaciones que dio recién, hace minutos nomás, el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Joaquín Gamba? ¿Quién quiere empezar? Yo no tengo problema de arrancar hoy. Yo creo que la primera reflexión en estas cosas es no empecemos a ponerle excusas. Lo primero es escuchar este tipo de situaciones y atenderlas como si fueran ciertas. Eso creo que es la primera reflexión que deberíamos abordar en este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, no empezar a cuestionar si esto pasaba antes o no pasaba antes, no empezar a cuestionar si esto es una jugada política contra la LUC o si no, y no empezar a cerrar filas, sino que lo primero que hay que hacer en este tipo de situaciones es asumirlas como ciertas y ponerse a investigar. Eso creo que es lo más sano, digamos, ¿sí? Lo más sano institucionalmente, lo más sano para proteger víctimas, lo más sano para dar garantías, ¿sí? El senador Penades dice, sería grave que eso que denuncian esté pasando, pero más grave me parece que se lo adjudiquen a una ley. No, lo más grave sería que esto esté pasando. Incluso si fuera un juego político, ponerlo ahora sobre la mesa, no sé qué, aunque sea así, lo grave es que este tipo de situaciones pasen, digamos, ¿no? Es decir, no podemos agarrar y tener la actitud del ministro de yo pregunté a la fiscalía y no hay denuncia. No, este tipo de cosas suele no denunciarse, suele estar subinformada y por lo tanto hay que asumirlas como ciertas y ponerse a investigar. Más allá de después hacer todos los descargos políticos y las necesidades de comunicación política que se quieran hacer, pero siempre ante situaciones de violencia y de vulnerabilidad de derechos, lo primero es investigar. Yo de cualquier manera estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Igual me llama la atención que el defensor de oficio no haga la denuncia a la fiscalía. Me llama poderosamente la atención. Porque si yo soy funcionario público, como son los defensores de oficio, y estas cosas graves que denuncian que están ocurriendo, y comparto que lo grave es que ocurran no en el momento ni la oportunidad política, lo que me llama la atención es que esto se denuncie a la Corte y no se denuncie a la fiscalía. Gamba decía recién que es porque son nuestros jefes, decía, ¿no? O sea, son su autoridad. Así, no funciona así. No funciona así. Son funcionarios públicos, artículo 177 del Código Penal. Si está ocurriendo una violación de deberes y garantías, de derechos y garantías, como es la que él denuncia,
Yo creo que la primera obligación que tiene un defensor de oficio es, en forma inmediata, como forma, les diría incluso de proteger a la víctima, denunciarlo. Porque de lo contrario, puede terminar siendo cómplices de la situación. Y más allá de que está bien que lo denuncien a la corte, y no me parece mal, pero es una segunda instancia. Porque ellos, más bien que su jerarca puede llegar a ser la corte, pero ellos pues, forman parte de un sistema penal, en donde, como cualquier otro funcionario público, ante la instancia o la apariencia de la existencia de un delito, lo deben denunciar. Eso como primera instancia. Segunda instancia, creo que si las cosas que se denuncian están ocurriendo, y no dudo que puedan estar ocurriendo, lo primero que tiene que hacer el Ministerio del Interior es ajustar a través de la policía interna todos estos mecanismos para que estas cosas no pasen. Y en tercera instancia, yo creo que la propia Fiscalía debiera tomar esta carta para hacer una investigación. Porque si estas cosas también están ocurriendo, lo primero que hay que hacer es detener cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Y por último, en todo caso, analizar si la oportunidad política. Pero a mí eso es lo que menos me preocupa. Uh-huh. Sí, yo creo que hay algunos puntos ahí interesantes de los que se plantearon en la entrevista. Primero, la debilidad de la Defensoría, ¿no? Eso me parece que es algo que se sostiene a lo largo del tiempo. A mí me tocó muchos años trabajar en temas de violencia de género y la debilidad que tiene la Defensoría de Oficio es enorme. Y hablo de debilidad no por las personas que lo integran, ¿no? Sino por los recursos con los que cuentan, por la cantidad de personas que tienen y, como ellos plantean, atienden un volumen importantísimo de casos. Entonces, el 90%, ¿no? De los casos hoy, 90%, empezaba ¿no? diciendo, ¿no? Entonces, el 90% de los casos la defensa la ejercen ellos, ¿no? Ejemplo, el sistema de violencia de género lo que hizo fue construir abogados especializados por afuera del sistema, porque los abogados que tiene el Estado no son suficientes, no alcanzan y no hay recursos nunca suficientes como para nutrir eso, y eso en definitiva es un problema de acceso a la justicia, ¿no? Y de qué personas pueden acceder, ¿no? Lo que yo insisto en que se va preso en este país y se es pobre, en qué personas pueden acceder o no a los mecanismos judiciales. Yo creo que ahí hay un punto importante. Lo otro es sobre el funcionamiento del sistema de justicia, ¿no? Sabemos muy poco, sabemos mucho más del funcionamiento de los otros poderes, sabemos muy poco del funcionamiento del sistema de justicia, sabemos muy poco esto que decía Neco de los procedimientos, de quién depende de qué y de cómo se construyen los procesos internos, pero lo que se pone arriba de la mesa, y ahí sí coincido tanto con Gabriel como con Leonardo, es un tema bastante grave, y yo sí creo que tiene que ver con la LUC. Independientemente de que me parece que ellos no lo nombran, que tienen una intención de distanciarlo, pero que tiene, y no lo pongo arriba de la mesa, no pretendo hacer una lectura fácil política, decir, bueno, si derogamos la LUC, no vengo a eso. Lo que digo es que la LUC tiene un montón de artículos en materia de seguridad, y parte del debate y la discusión que se dio en ese momento, y de uno de los temas que además el Ministerio del Interior viene defendiendo, es la autonomía de la policía, ¿no? Que la policía tenga más autonomía, esto de las 4 horas para investigar, que la policía tenga más libertades, que haya más cosas que pasen por la policía. Y creo que esto es resultado de un proceso de discusión política donde se toma una decisión con un enfoque. Entonces, creo y digo que no hagamos una lectura, saquémoslo de la discusión de si la LUC sí o la LUC no, pero sí acá hay puesto arriba de la mesa una propuesta de forma, de cómo se vincula la policía con la gente, pero sobre todo de cómo se construyen los contrapesos. La policía es quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza pública, entonces necesitamos, y tiene que existir, un sistema de contrapeso que permita cuidar a la gente de los posibles abusos. Y creo que en eso tenemos falencias, y sobre eso tenemos que discutir y tenemos que construir. Agustín. Yo estoy en general bastante de acuerdo con todo lo que me dijeron quienes hablaron antes. Me parece que sí, hay como 2 niveles acá, ¿no? El problema de fondo, que es evidente que existe y que no podemos negar que hay casos de abuso policial, claramente. Los hubo, los hay, y creo que lamentablemente los habrá, y ahí creo que hay varios problemas de fondo que pueden justificarlo. Creo que el principal, y con mucho respeto a la fuerza policial, lo digo, creo que es un tema de formación. Digo, a todos nos gustaría tener una policía como la escandinava, capaz, pero obviamente los incentivos de captación
de la fuerza policial, los requerimientos educativos. En la policía pedimos ciclo básico, o sea, no pedimos ni que tengan secundaria completa para entrar a la policía. Creo que es parte de las personas que encuentran una oportunidad laboral estimulante y económicamente que les sirva en la policía. Creo que ahí hay un problema de fondo que obviamente se va a solucionar muy a largo plazo, ¿no? O con suerte lo vamos a solucionar a largo plazo, no hay soluciones de corto plazo. En el corto plazo, ¿qué se puede hacer por esto? Bueno, yo estaba hablando con una persona que habla bastante, que sabe de estos temas, y me nombraba el ejemplo de San Pablo. En San Pablo lograron implementar el tema de las cámaras en todo el cuerpo policial en la ciudad de San Pablo de Brasil, y eso redujo sustancialmente las muertes de ciudadanos a manos de la policía. Y también, decía él, hay cámaras que filman y le muestran a la persona que está siendo filmada, también genera un mejor comportamiento, se portan mejor los dos cuando saben que queda el testimonio de esa interacción entre la policía y la persona que la policía está interactuando, está deteniendo, lo que sea. Por ahí yo creo que, sé que se han comprado muchas cámaras, pero lograr generalizar el sistema de cámaras creo que sería un hito importante, que es lo único que me imagino que puede tener mejoras de corto plazo en esto y una garantía para las dos partes. El entrevistado lo mencionaba, ¿no? O sea, ellos hacen énfasis en eso, en que es la cámara, la GoPro que va en el cuerpo, tiene una garantía para ambas partes, ¿no? Para que no se den estos abusos y también ante denuncias que puede recibir el propio policía, ¿verdad? Y, bueno, tener la garantía de que ahí queda registrado cómo llevó a cabo su trabajo. Pero veía las cifras. Ayer desde el Ministerio del Interior nos aclaraban que actualmente hay 1.800 cámaras corporales disponibles para una fuerza efectiva que es de aproximadamente 26.000 funcionarios. O sea, todavía estamos lejos, muy lejos, ¿no? De abarcar la totalidad. Pero igual supongo que los allanamientos se planifican, ¿no? Entonces, si va a haber un allanamiento o si va a haber determinadas situaciones, me imagino que se pueden utilizar las cámaras. O sea, yo entiendo. Y hay mucho, entiendo que no es una excusa, ¿no? Y hay mucho funcionario policial que por más que sea operativo, digamos, no está en situaciones de riesgo de violencia, digamos, ¿no? No. Vamos a dejar terminar a Agustín que no terminó, ¿no? No, sí, muy cortito, ¿no? Y después como el tema, creo que ahí es el único camino que me imagino que puede mover este problema histórico que está ahí, mover la aguja en el corto plazo. Y después, bueno, sí, a mí me quedan algunas dudas, la verdad, por el lado de lo que nombraba Nico, de la mención a esto, la mención de una cantidad de casos específicos, porque no es solo una problematización general del problema, bueno, no, sucede, nombrando episodios con funcionarios de ACE, nombrando episodios con fiscales concretos y allanamientos, intervenciones, y que eso no tenga una correspondencia, una denuncia concreta, porque algunas de las cosas que se denuncian son graves. Entonces, por ahí me quedaba la duda de por qué esto no va por otro lado. Y bueno, obviamente el tema político está sobrevolando y con eso creo que no se puede hacer nada. Está sobrevolando, cada uno tomará su cuestión. Hay que tratar, me parece que es una sana práctica, tratar de cuestionar los fundamentos de lo que se está diciendo y no las eventuales motivaciones por las que lo dice. Uh-huh. Sí, ahí volviendo a lo que decía Nico, perdón, porque yo en la introducción señalaba, bueno, en algunos casos lo que explicaron los defensores de oficio es que hay personas que son víctimas de esos abusos que no quieren hacer la denuncia, pero Nico decía, bueno, los defensores como tal, como funcionarios públicos son los que tienen que instrumentarla, ¿no? Es claro que sí, muchas de las víctimas se pueden ver perjudicadas o tienen temor de erradicar la denuncia. Nico apuntaba a que la hagan ellos, ¿no? Más allá de este documento. A mí, la verdad que de la entrevista con el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio me queda ese sabor de que si yo tengo a mi defendido, siendo yo funcionario público, y veo que se están vulnerando los derechos, más allá de eventualmente que en ese momento mi defendido pueda pedirme que no lo haga, creo que esta cuestión sistemática, porque como decía Agustín, esto no es un caso aislado de lo que ellos denuncian. Y a mí me parece que ahí hay una omisión en los deberes del funcionario público, que es la denuncia ante delitos, como dice el artículo 177 del Código Penal. Y no me gusta mucho esa situación, denuncio y le tiro la culpa a otro para que la Corte haga algo. Esa es la función también de un abogado. El defensor público es un abogado que aboga por sus clientes y por los derechos, y más aún cuando es un funcionario público. La verdad,
La primera reacción es esa y me queda un sabor muy de lo uruguayo, ¿no? Tiro la piedra y me saco corriendo. Pero más allá de eso, creo que lo grave acá no es, esto simplemente es anecdótico, o es más que anecdótico, es procedimental. Lo grave es que estas cosas ocurren y creo que ahí la primera reacción que tiene que haber es la reacción. Y quiero traer a colación una cosa. Hace un tiempo hubo una entrevista que hizo Emiliano al comisionado parlamentario, o sea, de cárceles, donde hablaba de muchas de estas falencias. Y muchas de las falencias vienen también del sistema judicial y de la propia Defensoría. Porque a mí lo que no me gusta es cuando uno analiza un problema y dice, el problema no es mío. El problema también es tuyo, señor defensor de oficio. Sí, a mí me gustaría volver sobre algo que plantea Agustín, que me parece muy importante, que tiene que ver con que hay algunas cosas que si son importantes uno le tiene que asignar recursos y tiene que priorizarlos, ¿sí? Pasa mucho con el tema de educación, pasa mucho con el tema judicial y pasa mucho con el tema policial, que es, si yo quiero que realmente haya cambios sustanciales en determinadas áreas, tengo que generar incentivos para que los mejores participen ahí, ¿sí? Y eso tiene que ver con que no sea la última opción ser defensor de oficio por las condiciones en que trabajan, por las remuneraciones que tienen y por la cantidad de casos que tienen que manejar, como tampoco debería ser la última opción para alguien ser policía, ¿no? Es decir, y cuando hablo de recursos no hablo solo de salarios, ya no hablo de condiciones de trabajo, hablo de la formación que se recibe y de qué tipo de formación que se recibe, ¿no? Entonces, en el último tiempo he estado mirando algunos policiales nórdicos y vos ves el manejo de armas, es decir, cómo se maneja la autoridad policial con las armas y es como de otro planeta. Uno no le cuesta muchísimo entender cómo la policía puede actuar sin estar armado y sin todo el tiempo desenfundando un arma. Y en realidad la mayor parte del trabajo policial no es armado. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso requiere una formación muy particular y estímulos adecuados para que sean las personas adecuadas las que toman esos roles. Obviamente concuerdo con lo que dice Leonardo. Los defensores de oficio tienen una obligación. A veces yo soy contador público, entonces muchas veces en clase insisto con el mote ese de público que tenemos al final del título, ¿no? Es decir, que nuestra obligación no es solo con quien nos contrata, nuestra obligación es con la sociedad. Es decir, tenemos una responsabilidad social y nuestra responsabilidad va mucho más allá de con quien simplemente te contrata y obviamente en el ámbito del derecho más todavía, ¿no? Entonces tenemos que asumir a veces esa responsabilidad y entender de que estamos obligados a hacer ese tipo de denuncias. Ahora también hay que entender en qué contexto trabajan los defensores públicos, ¿no? Entonces por eso digo de acompañar en esas áreas donde resultan claves para hacer transformaciones profundas de cómo vivimos, ¿no? Leo un mensaje a propósito de... Simplemente una cosa, Sí, perdón, Gabriel, los defensores de oficio no tienen salarios de miseria, quiero aclarar por las dudas. Porque es un tema que no es el caso, no digo que sean grandes salarios, ni mucho menos, no estoy refiriéndome a nada de eso porque me parece una falta de respeto meterme en eso, pero sí quiero decir que no es un caso de ese tipo. Y a mí me parece que acá hay un tema también de vocación y hay un tema de cómo yo analizo mi rol dentro del sistema judicial. Entonces, por eso digo, a mí me parece que lo que denuncian es grave, la forma que lo están haciendo no es la mejor, porque se meten en el fango político. Sí, Neco, viste que ellos decían que ya previamente, o sea, que tenían presente que esto se iba a dar, que la discusión iba a sobrevolar, ¿no? Sobre el tema de la LUC sí, LUC no, y que se iba a prestar para el análisis político. De todas formas, dejaron pasar el tema de la recolección de firmas y también ahora hacían mención que ellos, previamente a que se aprobara la ley de urgente consideración, habían manifestado sus reparos con estos cambios, ¿no? Que se daban en el tema del sistema de policial, que entendían que se iban a vulnerar ciertas garantías, ¿no? Leo un mensaje, por ejemplo, acá de Teresa que habla un poco de lo que representa la Defensoría de Oficio, ¿no?
Dice, en los juzgados de violencia de género en la calle Rondó y Valparaíso hay 12 juzgados y solamente 10 defensores de oficio. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que siempre queda gente sin defensa, porque la mayoría de asistentes no pueden pagar otra defensa. La defensoría es el patio feo del sistema de justicia, dice. Sí, yo una cosa ahí que me parece que me cuesta un poco cuando hacemos las lecturas desde lo personal, ¿no? Cuando vamos al sujeto y decimos, bueno, el problema es la formación del policía, el problema es el juez, el problema es si gana bien, ¿no? Yo no comparto esos análisis, entre otras cosas porque creo que justamente la dificultad del gobierno del Estado o de pensar este tipo de medidas implica pensar en qué impactos y contraimpactos tienen las medidas que uno toma en la construcción de un sistema, ¿no? Porque después las personas que están adentro del sistema operan en relación a los márgenes que el sistema permite. O sea, las organizaciones moldean la capacidad de las personas de moverse adentro. Y esta sensación, me queda como esa sensación de decir, bueno, yo creo que los policías y las policías son trabajadores de un sistema con unas ciertas reglas y que tienen que tener las reglas claras y moverse adentro de las reglas. Yo creo que las modificaciones, cuando modificamos el sistema y avalamos a que personas que además tienen armas, que tienen unas determinadas condiciones de trabajo, que tienen un determinado proceso, puedan hacer determinadas cosas, entonces la responsabilidad, si ponemos la responsabilidad en el sujeto, nos sacamos la responsabilidad política. Y yo sí quiero discutir sobre la política. No discutamos sobre la LUC. A mí eso me parece bien, no discutamos sobre las visiones del sistema que tenemos y qué sistema nos planificamos uno y qué sistema nos planificamos otros. ¿Cómo nos imaginamos? Cuando nos imaginamos decir, porque esto fue parte de lo que se plantea como un modelo del gobierno, bueno, la policía necesita más autonomía. Yo recuerdo a Larrañaga argumentar y defender todas estas medidas. Entonces, después no podemos decir el problema es individual de algunos policías. De la misma manera que no podemos decir el problema es que ganan poco, que ganan mucho, o qué es lo que pasa, o cuáles son las condiciones concretas de trabajo. Cuando yo me refiero a la vulnerabilidad de la defensoría, me refiero a que en términos sistémicos tienen un montón de casos y pocas horas. Y son pocas personas. Se necesita que sean más personas. Si nosotros realmente creemos que el acceso a la justicia es una cosa importante. Entonces, a lo que decía Gabriel, bueno, entonces hay que poner recursos para eso, ¿no? Pero digo que me cuesta un poco porque nos queda fácil y porque es mucho más fácil, pero yo también creo que es peligroso el relato contra la policía, porque la policía tiene que ser un instrumento social que debería tener una mejor cara, que debería tener una buena imagen, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que tener un sistema que permita que eso sea de esa manera. Sí, ojo que remuneraciones, condiciones de trabajo y formación son parte de una política pública, ¿no? Es decir, claro, van en la misma línea lo que plantea Patricia. Agustín. No, a ver, sobre un poquito de esto que decía Patricia y comentaba Gabriel, sí, claramente que el sistema es muy importante, quizás lo más. Ahora, en el sistema intervienen las personas, y si creemos que no tiene consecuencias pedir tercer año de liceo, sexto año de liceo para ser policía profesional, me parece que también es parte de la construcción del sistema. Yo creo que tenemos que tener, que los son trabajadores y que tenemos que tener una buena visión de la policía, que eso es importantísimo, la relación de la sociedad con la policía. Y creo además que la mayoría de los policías son buenos policías. Creo que la mayoría de los policías hacen bien su trabajo, pero como en todos lados, hay personas de que no. Como hay docentes que creen de repente que su rol en un aula es pasar un mensaje porque creen que eso es una causa, un mensaje político partidario, porque creen, y hay alguno que lo hará y está mal. Bueno, hay policías que también en su actuación pueden creer, pueden confundirse, pueden hacer las cosas mal, y eso no desacredita la fuerza. Creo que parte de mejorar el sistema que habló Patricia es ver cómo ajustamos los incentivos, porque no es que las personas no son buenas o malas en estado puro. Obviamente los incentivos juegan, cómo ajustamos los incentivos para tener un mejor funcionamiento de ese sistema en el que intervienen personas concretas de carne y hueso. Nico, te planteo una pregunta acá porque hay varios oyentes que apuntan a eso, ¿no? A raíz de lo que vos dijiste, de que te faltaba saber por qué como funcionarios públicos no hacer la denuncia. Dice Marcelo,
Los defensores públicos deben hacer la denuncia, se dice. Bueno, ¿se podrá hacer una denuncia cuando el propio afectado pueda llegar a negar los hechos? Otra vez dice criticar y atacar al mensajero. Y después Jorge plantea algo parecido. Hay que explicar que el defensor público es un abogado y actúa como tal. A él no le corresponde la denuncia, sino a su defendido. Si éste se niega, el abogado no puede denunciar. Estoy de acuerdo que si el defendido se niega, no lo puede hacer, estoy de acuerdo, eso no hay duda. Ahora, lo que también no me parece que sea el caso es que yo esté acusando al mensajero. El mensajero es el que está acusando, es el que está diciendo. Y yo no creo que todos estos casos que ellos denuncian, en todos estos casos sistemáticamente el defendido haya dicho no denuncie. Porque si, por ejemplo, si se hace un allanamiento sin la orden en forma, eso no es un tema del defendido, es un tema del abogado. Uh-huh. Y es también un tema de un funcionario público. Si yo como abogado estoy defendiendo a alguien y se está haciendo un allanamiento sin la debida forma, yo lo tengo que denunciar. Y si de ese allanamiento además se produce la violencia, eso no es un tema del defendido. A mí me parece que esto es tirar la piedra y esconderse. Y la verdad, más allá de que no oculto la gravedad, porque si no, me quedo nuevamente en lo procedimental yo. Acá lo grave es que estas cosas ocurran, porque si no ponemos esas cosas en sus términos justos, es un problema. Pero en mi juicio, sí en un caso concreto, el defendido puede decirle, no, te pido por favor que no lo hagas porque mi situación procesal puede ser agravada eventualmente. Ahora, en términos sistemáticos, no estoy de acuerdo con lo que dicen los oyentes. Hay otros que están a favor de lo que señalabas vos, ¿no? Por ejemplo, leo María José dice, como siempre, Leonardo Costa dando el tono justo y expresando adecuadamente esa sensación no muy agradable que se sentía al escuchar la entrevista. Esto me hace acordar un cuento de Luis Valle, ¿no? A ver. Porque Luis Valle decía que, mire que don Luis, que la gente está en desacuerdo con lo que usted dice. Y Luis Valle le contestaba, por la vereda que yo camino dicen cosas diferentes. Ya seguimos enseguida con la tertulia.